Hola, sea bienvenido a otro estudio de la Palabra de Dios. El 31 de octubre de 1517 está marcado en los anales de la historia como el inicio de la Reforma Protestante, debido a que en aquel día Martín Lutero clavó en la puerta del castillo de Wittenberg las 95 tesis contra la venta de indulgencias. Conocidas esas tesis, las enseñanzas de Lutero alcanzaron toda Alemania e hicieron estremecer las bases de Roma. Hoy vamos a aprender un poco más sobre esta historia. La controversia entre Lutero y Roma terminó con la excomunión de Lutero a través de una bula papal. Pastor, ¿qué sucedió a continuación? La bula proclamada por León X fue publicada y llegó oficialmente a manos de Lutero el día 10 de octubre de 1520. Obviamente Lutero discordaba con el contenido de esa bula. Y la mañana del día 10 de diciembre de aquel mismo año de 1520, Felipe Melanchthon invitó a los demás profesores de la Universidad de Wittenberg, así como a los alumnos, para quemar oficialmente aquel documento en este lugar donde nos encontramos. La ley canónica de la Iglesia Católica fue quemada, algunos libros, entre ellos el de Johann Eck, así como el documento papal, o sea, la bula, que el mismo Lutero arrojó dentro del fuego. Posteriormente, él fue consultado si no había sido demasiado radical con esa decisión, y él respondió: si el Papa tuvo el valor de ordenar quemar mis libros que expresan el verdadero evangelio bíblico, yo creo que no fue exagerado que yo también haya quemado ese documento contrario al evangelio. El día siguiente a la quema de la bula papal, se plantó en este lugar un roble como el que encontramos aquí. Cuando Lutero clavó las 95 tesis, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, hubo una gran merma en el número de peregrinos que visitaban la iglesia en la fiesta de Todos los Santos. Roma fue privada de sus adoradores y sus ofrendas. Eso motivó la publicación de una nueva bula contra Lutero. Esa nueva bula declaraba la separación entre el reformador y la Iglesia de Roma. Declaraba que Lutero estaba maldecido por el cielo e incluía la condenación a todos los que aceptaran su doctrina. Así, Lutero fue convocado para comparecer ante la Dieta de Worms para responder por sus escritos. Aleandro, buscando evitar la venida de Lutero a Worms, llegó a afirmar: en los errores de Lutero existe lo suficiente para asegurar la quema de 100.000 herejes.
El concilio finalmente pidió la comparecencia de Lutero. El viaje sería peligroso. Entonces Lutero invitó a otros 3 amigos, además del representante imperial, para acompañarlo hasta Worms. Lutero, expresando su confianza en la dirección divina en este viaje, llegó a afirmar: aunque hubiera en Worms tantos demonios como tejas en las casas, igual entraría. La mayor parte de los miembros de la Dieta no dudarían en entregar a Lutero a Roma para su venganza. Entonces Dios constriñó a un miembro de la Dieta a dar una descripción verdadera de los efectos de la tiranía papal. Con noble firmeza, el duque Jorge de Sajonia se levantó en aquella asamblea y especificó con terrible precisión los engaños y abominaciones del papado y sus horrendos resultados. Luego el concilio solicitó la comparecencia del reformador ante su presencia, y a pesar de las intrigas, protestas y amenazas de Aleandro, el emperador consintió firmemente, y Lutero fue exhortado a comparecer delante de la Dieta. En ningún momento Lutero dudó que Dios estaría con él durante la Dieta que transcurría aquí en Worms. Pastor, ¿qué sucedió entonces con Martín Lutero durante la Dieta? Él fue convocado a dar su testimonio delante de la Dieta, y mientras se encontraba allí se le mostró una pila de libros que estaban en la sala. Y al ser indagado: ¿usted reconoce esos libros como suyos? Él dijo: reconozco. ¿Ahora usted está dispuesto a retractarse de lo que escribió allí? Y él dijo: no puedo dar una respuesta simple sobre eso. Denme tiempo. Y así fue decidido que al día siguiente él se pronunciaría sobre el tema respondiendo la segunda pregunta. Cuando él regresó al día siguiente, se le preguntó nuevamente: ¿está usted dispuesto a retractarse de todos esos libros cuyo contenido usted escribió? Entonces él respondió que el contenido de los libros no era en todos el mismo. El contenido podía ser clasificado en 3 puntos básicos. En primer lugar, había muchos escritos suyos que trataban el asunto de la fe cristiana, pero si abdicase de aquel contenido, él estaría negando la misma esencia del cristianismo, y que muchos otros líderes religiosos, prácticamente todos los cristianos, aceptarían aquel segmento de sus escritos. En segundo lugar, mencionaba errores de los papistas y la depravación de los emisarios papales, los que él condenaba. El tercer punto eran acusaciones de problemas personales de individuos que también eran abordados. Él decía que la misma bula papal también reconocía y hacía esa distinción. Sin embargo, fue interrumpido y se le dijo: queremos una respuesta clara, al punto y sin rodeos. Y él responde: como usted quiere una respuesta sin rodeos, se la daré. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, y no reconozco la autoridad de los papas y concilios porque se han contradicho en varias ocasiones. Es muy peligroso para un cristiano actuar contra su conciencia. Por lo tanto, yo no quiero y no me voy a retractar. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén. ¿Y qué sucedió entonces con Lutero luego de su audiencia en la Dieta? Él fue aconsejado por Federico el Sabio a retirarse lo más pronto posible, y así lo hizo. Mientras pasaban por el bosque negro de Alemania, jinetes enmascarados atacaron por sorpresa el convoy, secuestraron a Lutero y lo llevaron a un lugar apartado. Lutero creía que aquel sería su fin, pero después que los demás, las 2 carrozas, habían partido, ellos se identificaron ante Lutero como enviados especiales de Federico el Sabio para llevarlo a un lugar seguro. Lutero fue traído a este castillo que está en lo alto de la montaña.
porque Dios tenía planes especiales para su siervo aquí en este lugar. Lutero pasó aquí un buen tiempo, y fue aquí donde hizo la traducción del Nuevo Testamento en lengua alemana. Y esta fue lo que se conoce como la isla de Patmos de Lutero. Aquí permaneció 10 meses. Él llegó a este lugar el día 4 de mayo de 1521 y permaneció hasta el día 3 de marzo del año siguiente, 1522. En ese periodo no tenía una biblioteca, sino que básicamente el texto sagrado. Su producción literaria aquí fue tremendamente bíblica. Sus libros no contenían informaciones de otros autores, sino solo del texto bíblico. Sin embargo, en diciembre de 1521 comenzó con la traducción del Nuevo Testamento en este lugar. E increíble como pueda parecer, en solo 3 meses, él tradujo todo el Nuevo Testamento a la lengua alemana, del original griego. Esa fue tal vez su más importante contribución literaria, la traducción de la Biblia. ¿Y cuál era el interés de Federico, el sabio, de llevar a Lutero a un lugar seguro? Podemos apreciar en esta situación la intervención divina, porque Federico el sabio siguió siendo católico durante toda su vida, pero él era el gran protector de Lutero. El Vaticano, el emperador Carlos V y varios otros quisieron haber tenido a Lutero en sus manos. Pero Federico el Sabio fue usado por Dios para esconderlo, protegerlo, calmar la situación y dejar a Lutero en una condición propicia para que pudiera continuar su reforma. Es muy interesante que la reforma en Alemania comenzó en una coyuntura política bastante curiosa. Cuando Lutero aparece en escena, los turcos amenazaban invadir Europa, y el emperador Carlos V tuvo que volcar toda su atención en resolver el problema de los turcos, y el asunto de Lutero para él era de menor importancia, no era tan relevante. Después de tratar el asunto de los turcos y cuando se preocupó por tratar el problema, digamos así, de Lutero, las ideas de Lutero ya se habían esparcido por Alemania a tal punto que ya no pudieron ser exterminadas. Entonces el Dios que transforma los males en bien usó la misma posible invasión de los turcos como una forma de dejar a Lutero en paz para que pudiera llevar adelante sus ideas. Y detrás de toda esa protección había un hombre llamado Federico, el sabio, elector o gobernador de Sajonia. Pastor, ¿fue Lutero el primer hombre que tradujo la Biblia al alemán? No, pues conocemos por lo menos 18 traducciones de la Biblia al alemán antes de Lutero, siendo 14 al alto alemán llamado así, y otras 4 al bajo alemán. De esas traducciones, algunas de ellas eran más conocidas que otras, pero Lutero, al traducir directamente del texto griego el Nuevo Testamento y del hebreo y arameo el Antiguo Testamento, con el tiempo fue mucho más fiel y corrigió varios problemas que aún existían en la Vulgata latina. Por ejemplo, el texto donde se responde a ¿qué haremos para ser salvos? En el libro de Hechos.
La Vulgata decía haga penitencia, y las traducciones al alemán también, pero Lutero fue fiel al hacer la traducción arrepiéntete o arrepiéntanse y seréis salvos. Entonces esas correcciones, además que Lutero ya era una personalidad muy conocida en Alemania, y todo lo que él decía o hablaba tenía gran repercusión. Por lo tanto, alrededor de la personalidad de Lutero había una gran influencia, y esa influencia ayudaba a difundir la Biblia que él había traducido. Pastor, ¿cuál es la principal contribución de Lutero a la Reforma en Alemania? Es muy difícil responder esa pregunta porque la contribución de Lutero fue realmente muy amplia. Por ejemplo, existe una contribución política en el sentido de valorizar a la nación alemana. También en el aspecto económico. Lógicamente, Alemania estaba siendo explotada por Roma y fue una manera más o menos de romper esa dependencia económica, o sea, muchos recursos iban hacia el Vaticano. Literaria. La traducción de Lutero contribuyó a reconocer el alto alemán de Sajonia como la lengua oficial de la nación. Y hay otros aspectos, pero sin lugar a dudas, la contribución religiosa fue la más relevante de todas. A diferencia de los demás reformadores que eran humanistas, Lutero tenía un énfasis muy interesante. Él quería que quedara bien claro qué era el Evangelio de la gracia de Dios. Los escritos de Lutero tienen vida espiritual. No son meramente academicismo ni reflexiones exegéticas, que también tienen, pero siempre el aspecto de la justificación por la fe y la salvación por la gracia de Dios fluye a través de sus escritos, y por eso ellos son el gran legado e incluso tuvieron influencia fuera de Alemania. Pastor, ¿qué lecciones podemos sacar de la Reforma de Alemania para nosotros hoy? Me gusta mucho una declaración de Daubigné, donde dice que cuando Dios actúa en la historia, normalmente lo hace de dos maneras. En primer lugar, prepara el escenario para que ello ocurra. Y en segundo lugar, Dios usa instrumentos, los más humildes, para realizar grandes obras. Lutero no era más que el hijo de un minero, una persona simple. Ahora, es claro que fue acumulando conocimiento y títulos académicos. Él era doctor en teología. Ese era un punto importante. Pero lo que pienso que es lo más relevante de todo es que para él la verdad y la palabra de Dios estaban por encima de las decisiones de los papas, de los concilios y demás seres humanos. En varias ocasiones fue confrontado con los pensamientos: eres el único individuo realmente que tiene la verdad, es decir, que todos los concilios y los demás están equivocados. Pero su lealtad a la Biblia estaba por encima de todo. Yo creo que ese es un ejemplo. Los escritos de Lutero, desde el siglo XVI, han circulado en Alemania, en Europa y en el mundo cristiano, siendo traducidos a muchas lenguas. Y Lutero aún es, según creo, el embajador cristiano de la justificación por la fe después de la era apostólica. Tenemos aquí una secuencia muy bonita de monumentos de personas que contribuyeron de alguna manera la reforma del siglo XVI. Algunos son los predecesores o prerreformadores. Aquí tenemos a Pedro Valdo, 1197. Él no fue el fundador de los valdenses, pero fue uno de los más importantes líderes valdenses del Piamonte en Italia, y que obviamente ayudó a propagar la palabra de Dios al vernáculo, o sea, en la lengua del pueblo. Enseguida aparece aquí Juan Wycliffe, quien fuera el gran reformador en Inglaterra, principalmente en la Universidad de Oxford, aunque también al interior de aquel país. Y él rompió con la soberanía
de Roma sobre los otros segmentos del cristianismo, enalteciendo la autoridad de la palabra de Dios. Luego encontramos también aquí a Juan Hus de Praga. Fue un individuo que contribuyó decisivamente para los fundamentos de la Reforma en la entonces Bohemia, de tal manera que Lutero fue acusado de ser un seguidor tanto de Wycliffe como de Hus, y así se lo consideraba el Hus de Sajonia, Lutero. Pero su mayor contribución fue en el sentido de colocar la Biblia sobre la autoridad de los papas y concilios. Después tenemos aquí también a un reformador italiano, Savonarola, 1498. Y sobre ellos, lógicamente, el monumento de Lutero, que fue prácticamente la culminación de todo el proceso de rompimiento con la autoridad del papado, con la iglesia, con los concilios, de manera que la Biblia pudiera ser liberada para que ella misma hablara al pueblo de manera clara. Tanto es así que Lutero creía en lo que se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes, que significa dos cosas. En primer lugar, que el creyente puede buscar perdón directamente con Dios. En segundo lugar, él también puede predicar el evangelio a otros. No significa que todos los creyentes ahora se van a transformar en pastores, debido a que Lutero mantenía los dones del Espíritu y también las funciones eclesiásticas, pero la idea abarcaba ambas cosas. Tenemos después apoyadores de la misma reforma. Aquí encontramos un monumento en homenaje al famoso Federico el Sabio, elector o gobernador de Sajonia. Pocas personas apoyaron más a Lutero políticamente que este hombre. Al otro lado encontramos a otro individuo que también ofreció apoyo político, Felipe el Landgrave de Hesse, también importante en el contexto de la Reforma. Después, al fondo, encontramos tal vez al más íntimo amigo y apoyador de la Reforma, Felipe Melanchthon, que estuvo al lado de Lutero en los momentos más decisivos de la Reforma. Él tenía una característica, era un moderador. Mientras Lutero era más impulsivo, agresivo y a veces tenía dificultad para controlarse, Melanchthon era más moderador y consejero. Decía: Lutero, cálmate un poco. Pero su contribución fue muy grande en el sentido de que sus escritos ayudaron a consolidar la teología luterana. Y por último encontramos allí a otro que nos interesa, que es Johannes Reuchlin, de Ingolstadt, ya que él contribuyó en el sentido del texto, en la publicación del texto hebreo y arameo del Antiguo Testamento, así como Lutero usó el Nuevo Testamento griego publicado por Erasmo de Rotterdam. También usó estas publicaciones del Antiguo Testamento, por eso su contribución es importante en ese aspecto. Pastor, ¿cuál es la importancia de este lugar para el movimiento de la Reforma? Exactamente desde este balcón, el día 25 de junio de 1530, Felipe Melanchthon leyó la famosa Confesión de Augsburgo. Y aquí en esta plaza había muchas personas presentes escuchando esta confesión. En realidad, esto ocurrió en el contexto de la Dieta de Augsburgo. A Lutero se le había prohibido venir aquí. Entonces Felipe Melanchthon, su compañero y amigo teólogo, fue el encargado de presentar la versión luterana en esa dieta. El objetivo de Carlos V, el emperador,
era tratar todavía de conseguir unir a católicos y protestantes. Y ese fue el último intento significativo. Entonces Melanchthon presentó su documento, el cual no es tan fuerte, contra el papado, y al mismo tiempo coloca la justificación por la fe en sustitución de la transustanciación de la misa, en que el sacramento se transforma literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo enseña la Iglesia Católica. Entonces el documento fue más conciliador, pero finalmente se llegó a la conclusión de que no había más armonía o un intento de conciliación entre el partido católico y el protestante luterano. Aquí ocurrió el denominado divisor de aguas.